Y ahí se empezó a armar un vínculo desde mi punto de vista muy profundo entre los militantes, la generación de fundadores y Juan Raúl, que nos llevó a inaugurar aquella plaza y a hacer un concurso y a construir los recursos financieros para que ese monumento fuera posible, para que esa placa en la plaza fuera posible, para que esa plaza tuviera un formato en donde los niños pudieran disfrutar. Pero entonces nosotros agradecemos particularmente la participación con pasión que ha tenido Juan Raúl en el homenaje a Pepe de Lía. Digo esto porque a veces después todo parece que sale de la dirección del PICNT, y hay cosas que salen de la dirección del PICNT y muchas son muy buenas, hay otras que son más o menos y hay otras que son malas. Naturalmente en organizaciones humanas estas cosas no pasan. Pero yo todavía recuerdo con mucha alegría, en el año de 1996 vino un grupo de veteranos, pero hace 20 años eran menos veteranos que hoy, con la idea de hacerle, y yo también, ¿no? Yo hasta jugaba al fútbol, con la idea de hacer un homenaje a Gerardo Cuesta. Entonces los recibimos con el Pepe de Lía, que ya en sí mismo era una figura muy austera, ¿verdad? Bueno, acá hay varios que lo conocieron íntimamente. Y con otros compañeros del secretariado, me parece que estaba Lechuga Pereira, Ismael, Julio García. Entonces, la primera cosa que le dijimos es, mirad, nos encontrás en la organización sin un mango. Y nos contestaron, nosotros nos hacemos cargo de conseguir los recursos. Y empezaron a pedir acá, allá. Y se terminó haciendo la Plaza Gerardo Cuesta. Y como se les había ido la mano en el pedido de recursos, terminaron haciendo los bustos que hoy nos acompañan de Cuesta y de Duarte adentro de la sala del PICNT. Y se hizo el primer tiraje con ese dinero del libro La generación de Cuesta Duarte, un libro que construyó Bouzas, el gallego Bouzas, que anda por ahí, con el aporte de los compañeros fundadores, y que debe ser el libro del movimiento sindical con mayor tiraje. Lo que pasa es que acá somos tan irreverentes con las cosas que no le ponemos primera edición, segunda edición, tercera edición. Pero la verdad que son muchas las ediciones que han pasado. Por cierto, hay cientos de dirigentes sindicales que cuentan con ese libro. Estamos en un proceso de reimpresión porque se agotó y resulta que la gente lo viene a pedir y no tenemos. Y bueno, nos pasan esas cosas porque somos como somos. Por suerte también somos como somos, ¿no? Y a partir de ahí uno puede ver en el nomenclatorio uruguayo la Plaza 1 de Mayo, la Plaza Pepe de Lía, el homenaje, el tributo a Félix Díaz en el puerto. Hace poquito, ahí cerca del sindicato de Funza, ahora que veo al Moco, se inauguró la Plaza León Duarte, muy cerca de la planta industrial de Funza. Entonces, la verdad, y este sería algunos de las cuestiones, ¿no? Porque está el edificio de Antel con el nombre de Pepe de Lía, está el de la Seguridad Social de 18 de julio precisamente vinculado a las asignaciones familiares, está el empalme de la Ruta 1 con el nombre del querido Pepe de Lía, y yo espero que en poco tiempo, cuando pase el tiempo razonable, empiece a aparecer el nombre de nuestro querido compañero Vladimir Turianqui, quien merece un homenaje del movimiento sindical y de la sociedad uruguaya por el aporte valiosísimo que le ha hecho al movimiento sindical, pero también a la construcción social. Y ese grupo siguió trabajando y siguió construyendo relaciones y vínculos. Y bueno, vos trajiste el tesoro, yo la verdad que preferí guardármelos, ¿no? Dudé mucho si ir a buscarlos a mi casa o no, y después de dudarlo mucho me los quedé en mi casa, ¿no? Que son libros que tenía la biblioteca de Wilson y que eran propiedad de Wilson. Algunos de ellos que llaman poderosamente la atención. Solo voy a mencionar uno, ya lo nombré en el homenaje a Macera, pero me pareció muy sorprendente, que es un libro de Arismendi analizando la realidad continental en la década del 60, y con su lápiz, con su lapicera, anotaciones de Wilson al margen.
Y a mí me pareció una cosa, primero me pareció increíble que haya llegado a mí por la vía que llegó, y lo segundo me pareció contagioso que alguien pudiera analizar con rigurosidad a alguien que no formaba parte de su colectividad política, de su grupo de afinidad, y pudiera escribir en aquellas cosas que coincidían y en aquellas cosas que tenía diferencia. Y además dedicaba a los libros. Yo de verdad que ojalá tuviera yo esa prolijidad. Decía, este libro me lo regalaron en tal fecha, tal persona, no dejo de pensar en tal otra. Y bueno, de esos libros tengo algunas decenas que los he conservado. He prometido que antes de morir se los voy a donar a la central sindical, pero espero que me quede un rato, y si no queda un rato lo traerá mi compañero. Y ayer me puse a leer a esa hora, porque resulta que estamos, como ustedes sabrán, en una ronda de consejos de salarios trabadas. Eso lleva mucho tiempo, muchas horas, muchas conversaciones, también muchos desvelos, y me conmovió el libro. Me conmovió porque es chico, o sea, uno podría decir que es de lectura rápida, pero no hay forma de leerlo rápidamente porque te entusiasma. Yo no sé si todos han tenido esa suerte de darle esa lectura. Pero, por ejemplo, cuenta una historia que es muy... yo diría que esa historia habla de nosotros, ¿no? Y habla de cada uno de nosotros. En un momento del exilio de Selmar, mi padre trabajaba con Selmar en la década del 70, y mi padre insólitamente le tenía el respeto a Wilson con una frase, ¿no? Decía, Wilson es un tipo muy valiente. Dicho hoy, esa frase casi no tiene valor, porque la valentía se ha empezado a sintetizar en patoterismo. Parece que es más valiente aquel que golpea o aquel que se cree un poco más guapo y anda a empujones, y en realidad la valentía que él se refería era la valentía de enfrentar a los más poderosos, sin temor. Y en esa etapa del Parlamento, mi padre contaba el discurso de Wilson, que es muy conocido, digamos, por la efusividad, por el temperamento, por la gana, pero al mismo tiempo por lo que significaba para la nación. También el libro da cuenta de la participación de Juan en la marcha del 9 de julio. Yo obviamente, los que tienen mi edad, si estuvimos en la marcha eran porque nuestros padres eran unos inconscientes bárbaros. Creo que la mayoría no estuvimos. Igual, viste, como el gol de Manga lo vieron 60.000 personas, y ese día dicen que en el estadio de arco a arco habían 4.500 personas porque era un día de lluvia, y mi padre decía que se asombraba porque cada uno que encontraba hincha Nacional había estado en el estadio, y eran muchos más los que él había encontrado incluso que el gol, ¿no? Pero resulta que esa marcha efectivamente fue multitudinaria. Y efectivamente ahí participaban hombres del Frente Amplio, del Partido Nacional, del movimiento sindical. Efectivamente estaban las fábricas ocupadas por cientos de trabajadores, y efectivamente frente amplistas, wilsonistas, sectores populares del Partido Colorado recababan alimentos para que llegaran a las fábricas. Esto es que yo lo viví, no esto que me lo transmitieron los veteranos de acá, mis propios padres, los vecinos del barrio. Y después cuenta algo que en el Uruguay parece que fuera una historia común, porque todo lo vamos como naturalizando. Movimientos sindicales en la América Latina se deshicieron a todos, pero en el exilio funcionó la CNT. Esta es una particularidad. Yo he preguntado a cada compañero que ha venido acá, si lo veo de mi edad para arriba, ¿no? Si lo veo de mi edad para abajo, ya esa pregunta la obvio. Si funcionaban otras centrales sindicales en el exilio, si lograban juntarse dirigentes de centrales sindicales en el exilio y pensar en la forma de cooperar con aquellos que estaban militando en el Uruguay, porque esa es la verdad de la milanesa, y hacer recitales. Huguet hace yo pienso que 7, 8 años, bien no recuerdo porque tampoco es que tenga precisión con la fecha, en eso soy bastante animal, trajo un cuadro de un acto de la CNT en el que habían cantado los olimareños, Joan Manuel Serrat. En Barcelona. En Barcelona. En el Palacio de Montjuïc. Y había cantado... Patrocinado por Joan Manuel Serrat. Ahí está. Y vos decís vos... No solo
no solamente no cobró, sino que además Pagó. él a los músicos Pagó por ir. por él, sí, efectivamente, en solidaridad con Uruguay. Entonces, estas historias hablan de decenas de familias que recibían una ayuda cada vez que se podía a través de la CNT en el exilio. Y este cuento lo naturalizamos tanto que nos parece que pasó en todo el mundo. No, no pasó en todo el mundo. No fue así, no pasó. Y esa construcción logró mantenerse durante 12 años. Mientras en el Uruguay otros trataban de construir sindicatos, partidos, coordinaciones, acciones sencillas. Después cuenta lo que le pasó a Selmar y Altoba, y yo de verdad que ese día lo viví, confieso, Juan, y ya lo he dicho más de una vez, como el peor día de mi vida, cuando murió Michelini. Michelini iba mucho a mi casa, mucho, yo vivía en Vilar de Bo y Cufré, cerca precisamente, a pocas cuadras de la cancha de Goya, a pocos metros. Y mi madre y mi padre se juntan con mi abuela era una persona muy, muy responsable, vivíamos en la misma casa, y la palabra de mi madre fue, cuídelos, y yo sentí que no volvía más. O sea, la forma en que lo habían expresado era tan grave que sentí que no volvían, y demoraron horas en volver. También, de la misma manera que fue el día más que lo recuerdo con más gravitación negativa, también fue el día que lo recuerdo con mayor gravitación positiva, cuando volvieron a entrar. Nosotros en esa época teníamos 6 perras, las perras estaban más contentas que yo, daban unos saltos de 1,5 metros más o menos. Y tiempo al tiempo fuimos comprendiendo el valor que había tenido para mis padres ir juntos al sepelio, porque se trataba ni más ni menos que de la muerte de un amigo de mi padre que lo habían acompañado. Y ahí en el medio de ese tumulto, años después, mi padre contaba lo que después veo reflejado en el libro, que Wilson corrió un peligro enorme. Y acá nosotros que vivimos discutiendo las cosas si son ciertas o no, él lo documentaba brutalmente, decía, no, yo hablé con la gente de la 99 en Buenos Aires y lo fueron a buscar allí donde vivía, y por muchas casualidades, como lo cuenta el libro, no lo atraparon. Y después Wilson jugó un papel de denuncia a la dictadura en el exilio, que yo creo que es para sacarse sombrero. Para sacarse sombrero. Igual que lo hicieron nuestros compañeros de la CNT, igual que lo hicieron nuestros compañeros del Frente Amplio, igual que lo hicieron muchos compañeros del lugar que les tocó actuar. Pero no olvidemos el peso que tenía Wilson en la sociedad uruguaya. Acababa de terminar una elección que con un fraude perdió por unos poquitos votos, ¿verdad? Ya a esta altura creo que nadie discute que no hubo fraude. Y hay otra parte que cuenta el regreso de Wilson a Uruguay. Yo tenía ya 18 años y militábamos en el Frente Amplio, cuestión que nunca hemos ocultado, porque me parece que las personas que ocultan sus pertenencias tienen dificultades para poder sobrevivir consigo mismas. Y en el comité discutíamos, esos comités que eran más clandestinos que... Bueno, más clandestinos no, eran comités clandestinos. En este caso era un comité de Jacinto Vera, la pertinencia de ir al acto, y unánimemente decidimos ir al acto. Ahora, podría haber sido una casualidad. Todos los comités, de una u otra forma, resolvieron muertos de miedo. Pues yo confieso que ese día y el día del filtro, algún día más, entiendo que haya compañeros que por otras peripecias hayan tenido otros momentos mucho más duros, ¿no? Yo la verdad que recuerdo ese día como uno de los días que sentí más miedo. Y se sentían ruidos por todos lados y veíamos los milicos por todos lados y sentíamos que algo grave nos podía pasar. Pero en cierta medida lo que dice Juan Raúl es verdad. El miedo no nos paralizó. Fuimos capaces de irnos y pararnos con banderas propias del partido de Juan Raúl y con banderas propias nuestras. Después cuenta la amistad que él tuvo con Hugo Core. Hugo Core era un polemista de aquello, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad acá de militar unas peleas bárbaras. Acá hay amigos de él de la vieja, pero era un provocador, ¿verdad? Ahora que está de moda decir que los provocadores son gente de bien, no era el único provocador. Por ahí hay otro provocador de barba que tenía, en una época tuvo una lorita,
Él sabe de quién, el que hablo sabe de quién hablo. Alguna cosa yo también les hice. Pero lo que quiero decir con esto es que habla de la amistad de Wilson y Hugo Cores. Y créanme que es verdad que esa amistad existía. No porque lo diga el libro, porque lo decía Hugo Cores. No había un solo compañero, acá seguramente hay compañeros de esa etapa de la militancia, que no supiera del vínculo de amistad entre Hugo Cores y nuestro querido compañero. Y bueno, y el cuento del reencuentro con Delía es un cuento muy emotivo, porque Delía, digamos, la muerte va cambiando a las personas, ¿no? Las va modificando, cada cual las empieza a pensar como prefiera. Delía es un tipo de un carácter duro, no. La gente tiende a... Pero al mismo tiempo un tipo tierno, pero eran duros. Igual que Wilson era un tipo duro. Y mi padre, y el Moco Romero, y Mazarovich, y tantos otros. Pero que tenían un tiempo siempre para dedicar a la barra más joven, ¿no? A la barra que venía saliendo, que le era dificultoso dirigir un sindicato, porque apenas tenía 20 años, o un poco más. Y bueno, el encuentro ese dice, yo se lo escuché a Juan Raúl, hace bastante tiempo acá en la central sindical, que se miraron y ninguno de los dos atinaba a darse un abrazo. O sea, imaginemos que un abrazo, claro, la mano dura, firme y apretada, ¿no? Y al otro le dolía la mano, que ahí, de esos que te van a dar la mano y vos decís que no me dé la mano, prefiero un golpe en la espalda, ¿viste? Pero que no me apriete la mano. Y bueno, así fue, y dicen que después de eso no pudieron evitar el abrazo, porque naturalmente hablan de personas que dieron mucho por el modelo democrático. Y plantea lo que nosotros veníamos planteando. En una tribuna de la CNT, Wilson hablaba de la defensa democrática. Como en una tribuna de la CNT, Dilma habló ahora de la defensa democrática. Y lo volveríamos a hacer, porque estamos convencidos que no hay que medir cuentas, no hay que medir cómo nos va a ir en la feria para defender nuestra posición internacionalista, nuestra defensa democrática, nuestra construcción de valores como central sindical, nuestra propia sensibilidad ante las cosas que nos pasan a nosotros, pero también ante las cosas que les pasan a los otros. Yo les recomiendo a todos leer el libro. Y bueno, a los compañeros que no han leído todavía el libro, porque está fresquito, yo creo que es un aporte fundamental. En cierta medida, eso de que la verdad nos hará libre, este libro yo creo que ayuda a construir una verdad potente. Porque una de las ideas de hacer una versión breve de esta historia es ver si logramos también acercar de una forma atractiva, emotiva, rescatando detrás de cada tragedia todo el peso enorme de la solidaridad, máxima expresión posible, imaginable, de amor que pueda brindar un ser humano. En el fondo hay una aspiración de que esto acerque a las lecturas estas y al interés por el tema a los jóvenes. Y entre las personas que se las dedico, allí atrás hay uno, que es a mi hijo Wilson y a mi hija Sofía, para que su generación sea custodia de la verdad y de la memoria. Mi exilio fue distinto de lo que se cree normalmente. No importa cómo fue mi exilio. Yo no quiero que se tomen algunas referencias que voy a hacer personales como algo autorreferencial. Lo que pasa es que este libro, Fernando ya lo leyó, es el testimonio de lo que yo viví. Autorreferencial sería si yo me creyera protagonista de esa historia. Pero yo cuento lo que me tocó vivir. Quizás a una edad muy temprana, lo que explica también algunas cosas y algunas expresiones de solidaridad que recibí cuando mucha otra gente sufría. Pero mi exilio en realidad empezó la noche del golpe de Estado. Hicimos una pequeña operación, el Partido Nacional en materia de clandestinidad, cero experiencia, menos 20, ¿no? Mi viejo estuvo escondido en una casa en el viejo Punta del Este, donde una vez un amigo le fue a llevar una pizza y la señora de enfrente, para defenderlo, salía y echó al pisero a patadas, ¿no?
Pero una cosa pensando que podía ser un policía, sí, menos 20, ¿no? Mi hijo pensó en quedarse. Cuando se fue, yo creo que su temor más grande no era ir preso, sino no ir preso. Y el desgaste cotidiano de andar, ir a la feria, ¿qué se sabe? Y bueno, y ahí andamos, no sé, hay rumores en Paso de los Toros, ¿no? Yo creo que él le tenía un terror pánico a eso. Entonces él, disimulamos la salida del palacio, yo con un compañero, rodeados de la juventud, nos fuimos como que Wilson venía con nosotros y salimos en el coche de él y él se fue en otro auto. Y allí fue la primera detención. Estoy diciendo mal, en realidad porque está contado en el libro también. Fui preso por primera vez el domingo antes del golpe de Estado, 2 días antes, en un acto que hizo el Movimiento por la Patria en Maldonado, donde gente de la JUP empezó a tirar piedras contra el acto, y había todo un cordón policial, ¿no? Y a mí se me ocurrió, en mis jóvenes 19 años, increpar a la policía porque no actuaba. Y a la policía se le ocurrió llevarme preso. Y yo la verdad es que fui muy nervioso, era mi primera experiencia. Estuve detenido nada más, ¿no? Un par de horas. Pero era mi primera experiencia. Yo iba con un susto bárbaro y miraba al estrado y estaba hablando el viejo y digo, que me vea, ¿no? Y me vio. Y entonces dijo por el parlante, se llevan preso a mi hijo. Mejor, dice, así se va acostumbrando. Yo confieso que en mi fuero íntimo pensé con amigos como pero en pocas horas el diputado del departamento, Miguel Ángel Galán, me logró sacar. Pero al día siguiente los hechos transcurren con una velocidad casi que vertiginosa. El capitán Bernardo Rafael Piñeirúa había dejado una esquela en la puerta de casa cuando yo regresaba de esta actividad que habíamos tenido, diciendo me urge hablar con Wilson porque el golpe es inminente. Puesto de puño y letra, el capitán Piñeirúa, que después estuvo preso y fue degradado. Pero mi viejo se había ido a pensar al interior, ¿no? A pensar cómo enfrentar esta situación. El capitán Piñeirúa, fíjense en cómo la gente más informada en aquel momento, eran militares democráticos de la Armada, que se reunían periódicamente, y me transmite, no, es urgente que yo hable con Wilson, porque ya está tomada la decisión, se viene el golpe. Y resulta que mi viejo estaba afuera, yo digo, ¿cómo arreglo esto, no? Ahora, este hombre tan informado como lo era, el capitán Piñeirúa, luego ascendido después del retorno a la democracia a almirante, a contraalmirante, me dice, vamos a reunirnos con él el jueves en el escritorio del capitán Jaunzolo. Es decir, la gente más informada dentro del aparato militar armaba reuniones para el jueves y el golpe fue esa noche, es decir, la madrugada del martes, ¿no? Yo creo que esto demuestra un poco esa cosa que nos ganan las fieras, ¿no? Los animales tienen ese olfato para intuir el peligro y los hombres tenemos, y mujeres, tenemos esa capacidad de construirnos un muro. Los más viejos recordarán a qué me refiero, el jardín de los Uffizi-Contini, aquella familia judía italiana que se entera de todo lo que está pasando en la Roma de Mussolini, pero dice, no, pero dentro del muro de mi jardín no va a pasar. Y mueren todos en un campo de concentración. Es decir, y varias veces a lo largo de esta historia aparece el no de nosotros y de otra gente, no querer reconocer la situación. Lo cierto es que yo pierdo noción de dónde va mi viejo. Sabía que el destino era Buenos Aires, hizo un intento de salir por el puerto del Buceo, la Armada cerró el puerto del Buceo, salió, como contaba Fernando, oculto en un avión en movimiento que declaraba no tener pasajeros, tal cual Roy Verocay lo recuerda en su libro. Le dice a mi madre que lo quiso acompañar, aunque no sé si hacía estrictamente falta, pero le dijo, no negarás que no te he dado una vida aburrida. Esto está recordado en un monolito que hay en la Intendencia de Maldonado, que
erigió el intendente de Los Santos en su momento, que dice, en este lugar, ahora es una carretera porque está cortada la pista de Jagüel, en este lugar Wilson Ferreira y su esposa ascendieron a un avión en movimiento para comenzar su exilio. Pero el lunes 26, que fue el día del golpe, ¿no? Es decir, fue dado después de las 12 de la noche, fue el día del golpe. El lunes 26 existía esa duda de cuán inminente era. Quiero saludar la presencia de tantos amigos que algunos no he nombrado, bueno, Marcos, Ivón, Bernie, tanta gente, Leonel, Ismael, bueno, maestro Guerra, pero quiero saludar al secretario general del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que nos acaba de ingresar y acompañar y honrar con su presencia. Lo cierto es que esa mañana del 26, Erro estaba en Buenos Aires. Había ido a dar unas conferencias para la juventud peronista. Y la información que teníamos nosotros era que el golpe iba a tratar de ser lo más humillante posible, es decir, lo menos golpe posible. Lo más, acá pasa lo que tenga que pasar sin necesidad ni siquiera de disolver el Parlamento. Vayan al Parlamento. Me mato de risa por no decir una expresión más grosera del Parlamento. Ustedes vayan igual. Entonces la idea era meter preso a Erro, sobre el cual al Poder Ejecutivo se le había negado el desafuero. Pero la orden era, cuando llegara a Montevideo, detenerlo. Con el pretexto de ganar tiempo, yo tengo la seguridad, Cecilia, de que ambas personas, ambos los que voy a nombrar, sí creían que había que ganar tiempo, sí creían que Selmar era la persona apropiada para pararlo a Erro en Buenos Aires, pero creo que además ambos estaban muy preocupados por el futuro de tu padre y querían que se fuera rápidamente. Entonces a media mañana llega Selmar Michelini a casa. Mi padre había hablado, se había comunicado telefónicamente sobre este tema con el general Seregni. Selmar habla con Seregni desde casa. Yo, un muchachito, por eso digo que no es autorreferencial, es el privilegio que tuve de ser testigo de cosas absolutamente increíbles que son parte de nuestra historia. Y Selmar, a regañadientes, acepta irse a Buenos Aires. Cuando llegamos al Palacio empieza el mismo operativo para que se vaya el Toba. El Toba era más testarudo y muy optimista. ¿Verdad? Muy optimista. No podía creer que iba a haber un golpe. No, acá no va a haber un golpe de Estado. Entonces llamó a una persona de su confianza que le confirmara. Un militar en actividad, ¿no? Cortó y me dijo, no hay golpe de Estado. Decirle a tu viejo que se quede tranquilo, que yo estoy bien, no hay golpe de Estado. Eran despachos, Sala Verde y Presidencia de la Cámara, ¿no? Es decir, haciendo cruz así en el Palacio. Entonces yo me ligaba a los retos contra el Toba, no era justo, ¿no? Finalmente el viejo fue a verlo, el Toba, ¿no? El militar que le negó que iba a haber golpe de Estado, algunas horas después firmaba la disolución del Parlamento del brigadier Pérez Caldas. Esto habla, bueno, no quiero hablar mal de nadie hoy, que surjan hechos que la gente pueda juzgar, pero habla sí de ese optimismo increíble, irracional del Toba, que tampoco se fue, se ocultó en la floresta y después fue un lío. Nosotros tuvimos una gran amistad con Alfredo Arocena, Pablo, el padre de Zapito, y él era el gerente de Dodero, del vapor de la Carrera. Entonces lo sacó escondido unos días después. La manera como se escondió el Toba, por eso yo digo que éramos menos 20 en experiencia de clandestinidad, fue que caminó derecho. Se puso un sombrero y caminó derecho. ¿No? El Toba era encorvado así. Caminó derecho con sombrero, nadie se dio cuenta que era el Toba. Bueno, llegó a Buenos Aires. Allí fue una casualidad que se encontraran prácticamente todos en el mismo hotel. Ya sabían en qué hotel estaba Michelini, en el Hotel Carson. Y yo demoré unos días en llegar, pero no empezó allí mi exilio. Yo fui con muchas dudas, era un muchacho joven, fui creyendo que empezaba mi exilio,
Hasta que un día llega de vuelta este amigo Alfredo Arocena y empieza a contarnos el entusiasmo de los jóvenes de las coordinadoras blancas recaudando alimentos no perecederos para llevar a las fábricas ocupadas. Antes de irse, mi viejo se despide de la Juventud Nacionalista en un acto en el Cine Grand Prix, donde lo esperaban con gran algarabía, y fue un shock muy grande, donde le dijeron: muchachos, no nos vamos a ver por mucho tiempo. Una imagen muy impresionante guardo yo de aquel acto. Ese acto, en algún libro que algunos de ustedes habrán conocido, y si no, no se pierden mucho, se deforma lo que dice Wilson para ponerlo como enfrentado esa misma noche a la CNT y oponiéndose al paro general. A lo largo del día, Wilson había tenido conversaciones con líderes políticos que tenían mucho peso en el aparato sindical, como Rodney Arizmendi y Añato Rodríguez, pero además ese mismo día había quedado establecido que el Partido Nacional y el Frente Amplio iban a apoyar el paro general. Yo quiero aclarar, para no hacerlo cada vez que haga referencia al Partido Nacional y al Frente Amplio, que esto no es una visión sectaria ni excluyente, es como fueron los hechos. Se invitó al Partido Colorado, yo no voy a abrir ninguna opinión, aparte de que me lo prohíbe la ley, no me parecería correcto, pero el Partido Colorado, desde el inicio hasta el final, resolvió soberanamente, en todo su derecho, a no participar en actividades conjuntas, salvo la del Obelisco, al final del proceso. Pero la teoría era cada uno desde su trinchera contra un mismo enemigo. El Partido Nacional y el Frente Amplio no, y Jorge Guaturé me va a matar si anda por ahí, porque yo prometí traer, y no lo encontré, el panfletito del Partido Nacional y el Frente Amplio convocando a la marcha del 9 de julio en apoyo al paro general. Bueno, Alfredo Arocena empieza a contar, les prometo que después voy a ir un poco más rápido, pero que esto es importante porque ambienta un poco cómo arrancó el exilio, ¿no? Alfredo Arocena empieza a contar esto, y mi viejo, que es un episodio que se repite mucho a lo largo del exilio, no sé, era esa mezcla que yo tenía con el viejo de hijo, seguidor político y amigo. Yo no sé qué mirada de desesperación me vio, que me dijo: ¿querés ir a la manifestación de mañana? Sí, le digo. Entonces fue, agarró un bolso, echó 2 mudas de ropa y me dijo: andate, pero después contanos todo bien. Y así yo esa noche pasé en el vapor de la Carrera, recordando muchas cosas, recordando el fraude electoral al que hacía referencia Fernando, recordando que ese fraude electoral no fue un tema meramente interno, y una noche como hoy es importante recordarlo. Que sobre ese fraude electoral hay documentos del Departamento desclasificados hace algunos años, donde aparecen conversaciones del presidente Reagan con el primer ministro británico Edward Heath, donde le dice: de Uruguay se ocuparon los brasileros para evitar que ganara el Frente Amplio. Ese era, no sé si el pretexto o la razón, pero lo que evitó fue otra cosa en ese momento. Pero no es simplemente, hay algunos libros muy buenos, bueno, los números hasta el día de hoy no cierran. No solamente hay mesas con más votos que votantes, sino hay mesas con más votos que inscriptos. Pero hay documentos oficiales al alcance del público donde el presidente Reagan dice: del fraude electoral ya nos ocupamos, y después se empieza a preocupar por otras situaciones inminentes como la de Chile, etcétera, etcétera. Bueno, y llegué a ese día que narraba Fernando, el 5 de julio, un hito, perdón, el 9 de julio, un hito, con algunas cosas que quizás la historia está siendo injusta y no recordamos debidamente. Rubén Castillo en Radio Sarandí, en todas las tandas,
recitaba la poesía a las 5 de la tarde. En cada tanda, una estrofa distinta, pero todas terminaban con el énfasis. ¿Me hace una seña? A las 5 en punto de la tarde. Gracias, Pablo. A las 5 en punto de la tarde. Así terminaba cada párrafo. Contarlo ahora, uno dice, bueno, sí, un acto de valentía. En aquel momento, ni él mismo sabía todo lo que se jugaba por hacer ese tipo de actividad, que no solamente difundía la actividad, sino que nos daba entusiasmo a lo que íbamos a ir. Yo confieso que cuando llegué a 18 a las 5 menos 5 pensé que era todo un fracaso, porque no se veía más gente que la que se veía habitualmente en 18 de julio. Yo creo que la gente se metió en las tiendas, en las galerías, en los ómnibus, no sé en dónde, pero uno miraba 18 de julio y parecía normal. Y a las 5 en punto de la tarde, aquello fue una manifestación impresionante, donde yo sentí, y creo que muchos de los que acá hayan estado en la marcha, mucho miedo. Pero el miedo individual es menos sobrellevable que el colectivo, y como decía Monseñor Romero, el problema no es el miedo, sino ser esclavo del miedo. Entonces, cuando aparecieron los guanacos, ¿no?, y empezaron a tirarnos al piso con los chorros de agua, nos levantábamos con miedo, pero con un entusiasmo brutal, y no nos movían, hasta que nos dio para más. La represión empezó a ponerse muy fuerte, fue mucha gente presa. A raíz de estos acontecimientos fue la primera detención del general Sereñi, fueron compañeros del Partido Nacional presos, dirigentes, y se hablaba de varios muertos. Yo acá en el libro cito el nombre de uno de ellos, al cual pudimos incluso asistir al funeral porque fue un hecho público. Pero nunca se sabrá si no hubo, además, otros muertos. Y ahí, desde el inicio del exilio, empiezan a aparecer las primeras señales del Plan Cóndor que nos negamos a ver o a aceptar. Nosotros, en ese primer intento que duró tan poquito mío del exilio, se produce el golpe de Estado de Chile. Mis viejos, cuando yo los iba a visitar, a la hora determinada me decían, no, ahora tenemos que ir a la manifestación por Chile, ¿no? Solidaridad con la caída de Allende. Iban, no de dirigentes, iban entre la gente. Cuando yo estaba, los acompañaba. Había gobierno democrático en Argentina, primero una gran primavera democrática con Cámpora, después el gobierno de Perón de muy corta duración, después empiezan a actuar con mayor impunidad los grupos paramilitares durante el gobierno de Isabelita, pero seguía habiendo por lo menos la institucionalidad democrática, que siempre era algún tipo de contrafreno, y luego se institucionaliza la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, el grupo, el Escuadrón de la Muerte, con el advenimiento de la dictadura. Todo esto fue muy rápido, pero cuando todavía había gobierno democrático, es más, cuando estaba todavía Cámpora en el poder, en plena primavera democrática, en septiembre del 73, poco después del golpe de Estado, asesinan en Argentina al general Prat, ex ministro de Defensa y ex comandante en jefe. Yo me pregunto, ¿y cómo ahí no dijimos, no, esto no es seguro? No, fuimos al velatorio. No, esa frase que yo desde en la cuna escuché tantas veces y después de grande, y después nunca se cumplió, que es, esto en Uruguay no va a pasar, después pasó todo. Pero ahí aparece el primer muerto del Plan Cóndor, en ese operativo que Pinochet llama Septiembre Negro, que todos los meses de septiembre, al conmemorarse el golpe de Estado, asesinaba o cometía un atentado. Bernardo Leyton se salvó.
algún opositor. El asesino del general Pratt fue Michael Townley, un sicario de la CIA, que después fue el responsable de la muerte, a la cual prometo llegar rápido, me estoy extendiendo demasiado, de Orlando Letelier en Chile. Después que yo cuando aún estaba en Uruguay, debí decir, liberan a Sereñi. Y en ese periodo se da un proceso muy interesante y muy poco recordado, que son las jornadas de acción nacional. Yo, Pablo, acá voy a hacer una autocrítica del Partido Nacional muy severa, que estoy seguro que me vas a disculpar. Los coordinadores de estas jornadas, que las promovió mucho el general Sereñi, Dardo Ortiz, que era un hombre muy conservador, pero de convicciones democráticas muy profundas y que enfrentó con mucha dureza la dictadura. Y que iba en el Cacho López Valestre, Sereñi iba acompañado de distintos legisladores cada vez, y la delegación del Partido Nacional, siempre Cacho López Valestre, el diputado Goñi Castelao, Carlos Julio Pereira, y casi siempre Dardo Ortiz también. Los coordinadores eran, por el Frente Amplio, Óscar Botinelli, y acá es la autocrítica, Pablo, por el Partido Nacional el coordinador era yo. Después de eso hacemos un viaje al exterior, primera experiencia del exilio, y viene el magnicidio y la muerte, además del Toba y de Selmar, de William Whitelaw y Rosario Barredo. Yo había decidido, con ese olfato maravilloso político que tengo y que conservo hasta el día de hoy, había decidido ese día regresar a Uruguay, que ya había sido suficiente mi exilio. Mi padre tenía un tambo en la provincia, en Pardo. Yo me tomé el tren, llegué a Buenos Aires, al primero que fui a ver fue al Toba. El Toba, naturalmente, que me dijo, pero sí, una frase horrible, tragicómica, ¿no? Antes de fin de mes estamos todos en Montevideo. Me despedí del Toba, fui al Hotel Liberty, que era enfrente al departamento que teníamos en Buenos Aires, porque como vivíamos en la provincia había como un buen ambiente donde nos quedábamos. Y a las 3 de la mañana Marcos Gutiérrez me golpea la puerta, el hijo mayor del Toba, de mi casa, para decirme: se llevaron al viejo. No nos animábamos a usar la expresión secuestro, pero teníamos una idea bastante clara por las características de qué se trataba. La primera reacción fue cruzar, porque era simplemente cruzar la calle, Ceci, era enfrente. El apartamento donde vivimos nosotros, en la Galería Corrientes Angosta, y el Hotel Liberty. Íbamos a pedirle consejo a Selmar, pero cuando llegamos ya hay dos imágenes que no se me borrarán nunca: las sillas del lobby tiradas por el piso, y la conserje del hotel, que después testificó conmigo en el juicio a Videla, fue la vez siguiente que la volví a encontrar, que se agarraba la cabeza y que lloraba. Ahí tomamos conciencia de lo que estaba pasando, hablamos mucho con el Chicho, empezamos a hacer los primeros llamados internacionales. Aparece Louise Popkin, una profesora americana que nos ayuda mucho, Eddie Kaufman, que estaba trabajando para organizar las audiencias del Senado de Estados Unidos para cortar la ayuda militar, que organiza una campaña de movilización tremenda, y dos argentinos que nos ayudan de una manera impresionante. Curiosamente, para la historia, un radical y un peronista, Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero. Antonio Cafiero padre, ¿no? Se echaron el tema encima. Yo me acuerdo de mi contacto con Alfonsín, era que me mandaba esqueritas a través del doctor Rulé, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los contactos no fueron muy auspiciosos. Yo recuerdo, por ejemplo, porque hubo, como dice Fernando, hubo sacerdotes que se jugaron y hubo una iglesia que se lavó las manos. Fuimos a ver al nuncio apostólico Piolagui, que nos recibió del lado de afuera de la casa con el pie para evitar que lo empujáramos, no sé, que nos metiéramos a prepo.
y nos preguntó simplemente, ¿son terroristas? Y dijimos, no, entonces no tienen nada que temer. Cerró la puerta y no habló más con nosotros. También tuvimos algunas expresiones de solidaridad muy grandes, muchas veces de gente anónima. A mí me esperaba en la puerta de mi apartamento cuando salí de lo del Toba esa noche un portero para decirme, no suba al piso 13, no suba, que hay gente con la cual usted no se quiere encontrar. Vaya a saber todo lo que arriesgó ese hombre con eso, ¿no? Con el Cacho López Balestra le fuimos a llevar una carta a Ricardo Balbín al aeropuerto porque viajaba a la Internacional Socialista, y era tal la imprudencia con la que hablábamos que después de un viaje largo, de 6, etcétera, etcétera, cuando regresamos dijo, no les voy a cobrar, es lo menos que puedo hacer por ustedes. Y nosotros por un lado quedamos orgullosos de alguien a quien no le pudimos agradecer nunca porque no sabemos ni cómo se llama, y al mismo tiempo conscientes de nuestra irresponsabilidad. Un día, yo digo un día, fueron 2 días todo esto, a mí se me hizo eterno. Viene el doctor Rulé y me dice, Alfonsín quiere hablar contigo. Y yo ahí me di cuenta que las noticias no eran buenas, porque nuestro procedimiento habitual era el de las esquelitas. Raúl no me dice nada, en vez de darme un apretón de mano, me da un abrazo y me dice, yo le aviso a la familia Michelini, anda a hablar con tu viejo por la familia de Gutiérrez Ruiz. Mi viejo a todo esto había conseguido alojamiento en la casa de un amigo diplomático, pero no un embajador, no estaba asilado, el representante de las Naciones Unidas, que había sido también en Uruguay, Hugo Navajas, de nacionalidad boliviana, que lo aloja de inmediato después que yo pude contactarlo. Durante casi 24 horas papá estuvo de bar en bar, 20 minutos en cada bar, avisando que cambiaba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entro y le digo, los mataron. Y nunca, no quiero recordarlo mucho, discúlpenme, pero nunca lo vi a mi padre igual. Después que se desahogó, salió, abandonó la protección parlamentaria, se fue al apartamento de Gutiérrez Ruiz y no había nada que decir. Matilde, sobre todo, lo vio entrar y estaba todo dicho. Se dieron un abrazo en silencio, prolongado. Y ahí va terminando ahí la etapa de nuestro exilio. Empieza los velatorios, que no fueron fáciles, no fue fácil la devolución del cadáver, etcétera. Aparece la historia esta de la banderita que decía Fernando, que es muy increíble. Uno de los socios de la pensión que tenía, el almacén que tenía el Toba, que se llamaba Provisión 33 Orientales, se va del velatorio sin decir nada a nadie a dónde va. Llega a la Provisión y está rodeada por fuerzas paramilitares. Sube a la azotea, tú conoces bien la historia y el personaje que falleció hace poco. A uno de los personajes, Enrique Schwengel y Julio Barreiro, fueron los protagonistas. Subieron por una azotea de la esquina, llegaron a la azotea del almacén, bajaron por una cuerda y rescatan la banderita del almacén, que era la banderita de los 33, y con una crayola ponen: habrán matado al Toba, pero con su bandera no se quedan. Se la regalan a mi padre, que era aficionado a la carpintería y la ebanística. Y está acá. Esta es la banderita del Toba que tengo. El orgullo de conservar junto a una foto del London Times, donde se ve que mi padre solamente se fotografiaba para la prensa delante de la bandera y de la foto de Selmar y el Toba. Y ahí empieza el fin de nuestro exilio en Argentina, un exilio que yo confieso que no guardo con mucho cariño, porque era estar pero no estar, era demasiado cerca para sentirse exiliado, demasiado lejos para ver a la familia todos los días,
Mi madre, por ejemplo, la recuerda con mucho cariño, quizás porque veía más a menudo las nietas, ¿no? Yo no. Pero que tuvo también momentos maravillosos. Durante todo ese periodo es que nace la amistad, no sé si Luisito sigue por ahí, pero ahí nace la amistad que, como decía Fernando, nunca lo ocultó Hugo Cores, con Hugo Cores. Y fruto de esa amistad surgen algunas cosas políticas, ¿no? Muchas yo he ido encontrando en algunos apuntes que quiero después compartir con ustedes muy brevemente. Yo sé que ya ha sido un poco largo de más. Pero una lo cuenta Hugo en sus memorias, que es realmente increíble, que es el intento de torricidio. Yo estoy seguro que nunca nadie escuchó la expresión. Resulta que cuando se hacen amigos de verdad, incluso Hugo en sus memorias dice que Wilson recibía en el Tortoni, etcétera, pero que había uruguayos que los veía aparte porque era muy peligroso recibirlos en el Tortoni. A Enrique Erro lo iba a visitar al Hotel Rex. A Hugo se encontraban en lugares de... Y en determinado momento, ¿no? Es cierto lo que dice Fernando. Yo me he encontrado con muchos compañeros, algunos están acá en sala, que me dicen que Hugo les contaba, Wilson y yo somos amigos, y que ellos quedaban como muy sorprendidos, como escuchando un ruido. Estamos hablando además de la época que Hugo y el PVP ni siquiera integraban el Frente Amplio, ¿no? Ideológicamente pero se habían hecho muy amigos. Y entonces ahí mezcló un poquito la amistad con un pedidito político y resolvió cometer un atentado junto con el PVP contra un toro de Bordaberry, así está Hugo, contra un toro de Bordaberry en la exposición del Prado. El relato de Hugo no tiene desperdicio porque solamente conociendo a Wilson uno se puede imaginar una cosa igual. Primero, que la amistad tuviera esa intensidad como para en poco tiempo plantear una cosa de ese tipo, ¿no? Pero tal como lo narra Hugo en sus memorias, hubo un comando del PVP que hizo todo el operativo y el rol de mi viejo era el veneno para matar el toro. Y el toro engordaba todos los días, ¿no? Y entonces parece que fue una frustración tremenda de Wilson, que volvía a probar nuevas fórmulas. Bueno, y el toro no solamente siguió engordando, sino que salió gran campeón. Yo no lo conocía el tema hasta que no lo leí en las memorias de Hugo, pero conociendo a mi viejo me imagino la frustración espantosa que habrá acarreado toda su vida por el fracaso de su primer intento de acción directa. Pero allí nació una amistad que luego continuó en Francia. Y la segunda parte del Plan Cóndor, yo quiero citar una cosa muy fuerte, tengo miedo de emocionarme. Nosotros salimos de Londres, como decía Fernando, en un vuelo después de muchos días de negociar el salvoconducto. Nos pasaron dos cosas en la aerolínea que yo he tenido el pudor de no contar porque tengo miedo que suenen frívolas. Creo que ustedes van a entender que no. La primera de ellas fue subir al avión y ver que la azafata nos ofrecía pasar a primera. Nosotros hubiéramos ido en la bodega igual, felices. Pero sentirse querible, sentirse digno de ser susceptible de una atención, demuestra hasta qué punto llegamos a sentirnos casi que no seres humanos durante los días de persecución y de escondite. Perdón porque me estaba olvidando una cosa que es importante. El día antes, el día que nos asilamos en la Embajada de Austria, yo recojo a mi padre en la misión de Naciones Unidas a donde había regresado, y el embajador Navajas le pide que llame al general Torres, expresidente de Bolivia, y que lo lleve con él. Hablamos con él y pasamos por su casa con el embajador. Y el expresidente Torres nos dijo:
a mí no me van a tocar porque soy militar. Esa cosa casi que cinematográfica que tiene esta historia. 11 días después nosotros aterrizamos en París, en el mismo aeropuerto hay una conferencia de prensa y durante la misma nos alcanzan un papelito que dice: acaban de acribillar a tiros al general Torres en Buenos Aires. Y yo creo que siento todavía un poco ese peso en mi mochila, pero no dudo, porque lo hablamos mucho, que mi padre llevó a la tumba la angustia de tener la duda de si no hubiera podido hacer algún esfuerzo más para salvar una vida. De ahí llegamos a Buenos Aires y yo me encuentro con esto es novedoso para mí. Esto lo encontré en el archivo, está con el sello del Archivo General de la Nación. Y acá está la agenda donde yo empecé a llevar el registro de todo lo que ocurría. El 7 de junio es la primera noche que pasamos juntos en París, la primera noche que pasamos libres, por decirlo de alguna manera, fuera de la embajada. Habíamos llegado ese día. Mi madre no nos acompañó porque se vino a despedir de la suya, sabiendo que no le iba a volver nunca más en la vida, cosa que efectivamente sucedió. Y ese 7 de junio, yo no lo recuerdo, a lo mejor no lo supe nunca, pero ahora lo encuentro en el Archivo General de la Nación. Ese mismo día, con esa caligrafía perfecta que tenía, él le escribe una carta a su viejo maestro y compañero del movimiento socialdemócrata años atrás, y compañero de la revista Marcha, en la cual Wilson arrancó como crítico de cine. Dice que después nunca más quiso ver películas que no fueran de cowboys. Le escribe a Quijano, y yo que esos días estuve tan cerca por fuerza de las circunstancias de él, que sabía la tragedia que estaba viviendo, el dolor personal, el dolor por los amigos muertos. Bueno, Wilson le escribe a Quijano diciéndole: hay decenas de miles de uruguayos en Argentina que no conozco. Tenemos que organizar algo para sacarlos porque no tenemos derecho a dejarlos en un trampero. Yo confieso que esta carta me emociona mucho, pero además me llena de orgullo de mi padre. Que en un momento donde estamos tan obnubilados por lo que nos estaba pasando, su preocupación esa noche fue los que habían quedado atrás. Todo esto que yo he dicho, si no agrego lo que yo siento la necesidad de agregar, respetando todas las posiciones, pero yo siento la necesidad de agregarlo, no se entiende si no hay un eslabón roto. Uno se pregunta: ¿y qué pasó? Porque yo hasta ahora he escrito siempre sobre lo que hacíamos y qué repercusión tenía en pegarle a la dictadura. Es la primera vez que escribo diciendo: ¿y qué soñábamos? ¿Para qué hacíamos esto? ¿Para qué peleábamos contra la dictadura? Y después las cosas tomaron otro rumbo. Y yo creo que tomaron otro rumbo porque, fruto de circunstancias que no voy a analizar ahora, no puedo dejar de desconocer que era otro tiempo, que pensábamos que el presidente que iba a administrarlo no era el que fue, que pensábamos que el artículo 4 de la ley de caducidad iba a aplicarse antes del año 2004, que pensábamos una cantidad de cosas que no se dieron. Pero eso es todo jurídico, y lo jurídico se cambia jurídicamente. Lo que yo sí constato es que han quedado en el país bolsones de cultura de impunidad que son consecuencias de la ley de caducidad. Creo que además esa acumulación de fuerzas impresionantes que yo, en unas palabras demasiado largas, perdóname Fernando, he tratado de expresar, en ese momento eran como un tronco sólido que un hachazo partió, no al medio, sino en miles de astillas. Y bueno, esto uno lo puede asumir como un fracaso o como un desafío. Yo quiero aprovechar
Permítanme que lo haga, lo he hecho muchas veces en público, pero nunca mirando a la cara a los trabajadores de mi país. Yo quiero pedir perdón a los trabajadores de mi país por haber votado la ley de caducidad. Muchas gracias.